Queremos compartir con ustedes este sermón, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Les invito a que vayan buscando en sus Biblias hay varios pasajes al final de los evangelios, van a encontrar la entrada triunfal. Me quiero centrar en Juan, la entrada triunfal en Juan, capítulo 12 al 19, pero también la pueden buscar en Mateo 21, del 8 hasta el 16. Antes de tener tendremos la lectura y después tendremos una palabra de oración. Le leo lo que dice Mateo en el capítulo 21. Mateo 21. Desde el versículo 8 en adelante. Versículo 8. Dice así. Y la multitud, que era muy numerosa, antes que esto, quizás deberíamos de leer algunos versículos. Yo le voy a ir leyendo algunos versículos. 21, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo: id a la aldea que está frente a vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Así fueron los discípulos, lo encontraron, y dice en el versículo 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, y aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esto está en Zacarías capítulo 9, versículo 9, profecía del profeta Zacarías. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre él sus mantos, y él se sentó encima. Y ahora el video que vieron, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a orar. Amante Padre, gracias por esta palabra tuya. Ayúdanos, Señor, para que podamos ver tu triunfo y tu victoria en medio de los problemas de esta vida. Y ahí, en medio de los problemas que él tuvo que enfrentar, y todas las batallas espirituales y sociales que tuvo que enfrentar, y todas las luchas contra él, a pesar de todo, ganó su victoria para nosotros. Ayúdanos, Señor, a andar en la victoria de Cristo y poder entender la significación maravillosa que tiene para nosotros un día como hoy, y todo lo que pasa en toda esta semana de celebración de la muerte de Jesucristo, tu Hijo, el acontecimiento más importante para la historia humana. Oramos pidiéndote bendición y perdón para nuestros pecados, y la ayuda tuya en medio de todas las circunstancias difíciles que en esta hora cada uno de nosotros vive. En el nombre de Jesús, amén. Bien, queridos hermanos, hay preguntas. Algunos se preguntan por qué tenemos nosotros, los cristianos evangélicos, que celebrar el Día de Ramos, el Domingo de Ramos. Nosotros no celebramos el Domingo de Ramos. Para nosotros es la entrada triunfal, debido a que comienzan los acontecimientos de la última semana de Jesús en la tierra. Algunos nada más que miran los ramos y van a la iglesia nada más que el Día de los Ramos, y van a buscar su ramito, lo llevan para la casa, algunos lo ponen detrás de la puerta, hasta que se le va yendo la fuerza al ramo durante todo el año, y después van a buscar un ramo nuevo. Es un simbolismo, pero en realidad los ramos nunca tuvieron ningún poder. Los ramos no son símbolo de poder, los ramos más bien, si lo vamos a analizar, aunque sea fuerte, diríamos que los ramos eran un símbolo profético, pero nada real con el corazón de los que le
ponían los ramos. Es decir que los ramos no eran la expresión real de las almas de aquellos que lo ofrecían. Estaban reconociendo a Jesús, estaban alabando a Jesús, pero en realidad lo que dice Juan capítulo 1 versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Andando el tiempo, cuando ellos estaban más duchos de las cosas que Jesús decía que él venía a hacer, en ese momento estaban pensando que él era el descendiente de David, que iba a desalojar a los romanos, iba a tomar de nuevo el control de la ciudad, iba a votar a los enemigos, se iba a restablecer todo y todo volvería a ser como en la dinastía de David. Pero ese no era el propósito de Jesús. Cuando ellos se dieron cuenta, poco a poco, de que el propósito de Jesús no era tomar el reinado de David desde el punto de vista humano, entonces ellos le volvieron las espaldas. Lo confundieron, pensaron que era un impostor, porque las expectativas que ellos tenían estaban equivocadas. Ellos no habían interpretado los profetas. Los profetas hablaban de la muerte del Mesías, pero esa parte no la quisieron ver, esa parte no la quisieron. Vamos a adelantar un poco para que entonces podamos entender lo que dice la palabra de Dios. ¿Me hace falta el cambiador? No tengo dónde ponerlo. ¿El cambiador no lo tienes? No. Bueno, cuando yo te haga así, tú me cambias. ¿Ok? Ahí tenemos, hay veces que una derrota parece un triunfo y otras veces un verdadero triunfo parece una derrota. Hay quien se confunde, muriendo, sufriendo, padeciendo, era el triunfo de Cristo. El mismo Pedro no lo entendió. Los judíos no lo entendieron. Nunca pudieron entender que la visión de Isaías del siervo sufriente era el mismo siervo reinante. Algunos creían en aquella época antigua que habría dos Mesías. Cuando usted oye las palabras del eunuco cuando va por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el etíope pregunta: ¿de quién dice esto? ¿Del profeta o de algún otro? Porque es que ya existía el criterio de que cómo puede ser un Mesías reinante, un Mesías sufriente. Ellos pensaban así: Mesías sufriente, Mesías reinante. El error de ellos es que estaban viendo la profecía tiene un doble tiro o doble cumplimiento muchas veces, y la profecía era así, que el mismo Mesías sufriente sería el Mesías reinante. Ellos no podían entender eso, pero eso es lo que la Biblia enseñaba, y quizás Jesús se lo dijo muchas veces cuando habló de su resurrección. Primero la muerte y después de la resurrección. Él dijo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era su propósito espiritual. Un propósito que no tenía nada que ver con la mentalidad que los judíos tenían. En aquel momento ellos tenían un propósito social. Y yo les confieso, mis queridos hermanos, que es posible que en algún momento haya hablado un poco fuerte del error, no, porque ellos estaban equivocados, porque creían que el Mesías, que era un político, era un gobernante. Mis queridos hermanos, cuando usted estudia la historia de todo lo que padeció Israel bajo todos los imperios, desde el egipcio, después el imperio sirio, asirio, medo-persa, babilónico, medo-persa, griego, los ptolomeos y todos los problemas que vinieron con los sirios, Antíoco Epifanes, todas estas cosas, y por último el imperio romano, usted también clamaría por libertad política, por libertad social, por volver a ser ellos. Antíoco Epifanes les prohibió leer la Torá, circuncidar a sus hijos, reunirse en el templo, puso una imagen en el templo, creó cosas para humillarlo. En el año 168 a.C. les obligó a comer carne de cerdo, los mató, los desbarató, porque tenía odio a ellos. Ellos estaban cansados de todo eso, estaban esperando que el Mesías tal vez cumpliera las expectativas sociales, políticas
de paz, porque estaba profetizado príncipe de paz. Pero lo que ellos no podían entender era la parte espiritual y eterna. El Mesías no venía para solucionar un problema de Israel. Aunque él era el descendiente de David, no es Israel el que peca en el huerto del Edén. En el huerto del Edén cae el hombre, cae la humanidad. Ahora Jesús viene como el Hijo del Hombre, viene a salvar lo que se había perdido, pero no era solamente Israel lo que se había perdido. Había romanos perdidos, había babilonios perdidos, y en todos los tiempos y en todos los momentos Dios dio testimonio a los pueblos que se relacionaron con Israel acerca de las expectativas mesiánicas. Y las expectativas mesiánicas es que el rey humilde y salvador vendría, pero no para ser salvador de Israel, sino para ser el salvador del mundo. Por eso nosotros, que no somos israelitas, que somos gentiles y de todos los pueblos, tribus, naciones y lenguas, estarán delante del trono algún día con palmas en las manos, dice la Biblia, no delante del Cordero, ya lo está en nuestros corazones, y estaremos adorándole al Señor para siempre. Él vino a buscar lo que se había perdido era tú y yo, en el hombre, en la humanidad. Así que en Juan capítulo 12 dice, mirando aquel momento triunfal, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén. Déjeme parar un segundo para decir que el ministerio de Cristo no fue en Jerusalén. Jesucristo su ministerio no fue alrededor de Judea. El ministerio de Jesús fue en Capernaum. Normalmente, casi todo el tiempo, Jesús estuvo en Capernaum con sus discípulos enseñando, y atacaba de vez en cuando, venía a la fiesta de la Pascua. Son los momentos que usted va a ver que ocurren cosas que tienen que ver con Jerusalén, pero Jesús tenía un tiempo, no quería todavía enfrentarse antes de tiempo a los judíos y a la muerte. No era porque tuviera miedo a la muerte, sino porque tenía un tiempo. Dios tiene un tiempo. Estaba dando a conocer su ministerio y estaba preparando a los apóstoles en su seminario espiritual personal para que después fueran a llevar el evangelio al mundo entero. No podía morir antes de tiempo. Dice que allí le regaban palmas, y halló el asnillo y montó sobre él. Montarse sobre un asno era una cosa totalmente distinta a lo que habían hecho los grandes conquistadores de la historia, que venían en caballos fogosos. Así entraban los victoriosos en los lugares donde ellos dominaban, con todo su ejército, con toda su pampa, con todo su poder. Pero no, Jesús no. Jesús viene humilde, salvador, como entran los profetas, como entra el Hijo de Dios. Así que dice que estas cosas no le entendieron ni siquiera los discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de él y de que todos se habían hecho. Recuérdense que cuando el día mismo de la resurrección, que la celebraremos la semana que viene, 2 de ellos salieron huyendo, pensaron, esto se acabó todo, mataron al Mesías, ¿qué hacemos aquí? Y se fueron, y Jesús se puso junto a ellos en el camino y les fue recordando las Escrituras. Y dice que iba buscando pasajes del Antiguo Testamento que hablaban de todo este cumplimiento y de toda la muerte del Mesías. Y entonces al final, cuando él se descubre y ellos deciden regresar a Jerusalén, ellos decían, no ardía nuestro corazón, ardía el corazón, porque vieron que las escrituras que habían pasado por alto se habían cumplido perfectamente bien. Daban testimonio a la gente, versículo 17, que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle cuando se enteraron que venía. Y aquello se formó una multitud gigantesca que había estado agazapada, la gente creyendo en él, pero no lo manifestaban por miedo a los fariseos. Y cuando los fariseos mismos vieron todo aquello, en el versículo 19, es una expresión de desconsuelo. Oigan cómo dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada.
mirad, el mundo se va tras él. Pasaron los siglos y los que pensaron que Jesús estaba liquidado cuando lo enterraron y pensaron que ya se había acabado todo, no se acabó todo. El Señor resucitó y a través de los siglos ha estado caminando en los pies y en la boca y en el corazón de los que le aman para llegar hasta el día de hoy. El mundo ha escuchado la voz de Jesús. El mundo se fue tras el Cristo, no de un gobierno de una nación, sino el Cristo del gobierno de los corazones, el Señor eterno, el Rey de reyes y Señor de los señores. El mundo todavía se va tras él, y cuando miro todos estos acontecimientos, que no creo personalmente que Dios los mande, creo que Dios manda las cosas buenas, la vida, las soluciones, y la iglesia en estos tiempos de oscuridad, de pandemia, de situaciones difíciles, como pasa cuando hay un tornado, cuando hay un huracán, es la iglesia la que tiene que tomar la acción y darle paz y darle luz. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. El mundo ha perdido su luz. El mundo está en tinieblas. Los paliativos que hacen para ver cómo pasan las situaciones estas difíciles, está cada día que pasa, hay un poco más de preocupación, las interrogaciones se hacen más grandes, hay más temor, está muriendo gente. Antes cuando uno hablaba de la muerte, el Señor está contigo hasta el fin, bueno, ese fin, algunos vivían como les parecía, siendo cristianos. Dijeron, no, soy joven, tengo mucho tiempo por delante. Eso se acabó. La humanidad está bajo un signo de interrogación y ahora tiene que mirar al Señor, porque solamente en la victoria de Cristo pudiéramos tener nosotros nuestra victoria. Hay una victoria grandiosa cuando cumplimos un propósito santo venciendo todas las adversidades. Mi querido hermano, el diablo todo el tiempo va a tratar de que usted no cumpla los propósitos de Dios. Lo hizo con Cristo. Trató de que Jesús se convirtiera en un gobernante humano. Pero la Biblia dice que era necesaria su pasión y muerte. Oigan cómo dice, pero Él les mandó a nadie dijeren esto, que Él era lo que había hecho, encargándoselo rigurosamente en los milagros, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día, añade Lucas, y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Sí, Mateo no dice el cada día lo dice Lucas. Pero quiero que miren para que ustedes vean que Jesús sí los mandó a callar un poco, todavía no era su tiempo. Pero Él dice que es necesaria su pasión, es necesaria su muerte. El mismo Pedro no entendió. Dice que hay buenos cristianos que no entienden la senda del sacrificio como necesaria. Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. Fíjense, no ten compasión de nosotros, ten compasión del mundo, ten compasión de los perdidos, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Paren ahí un momento, ¿cómo se dio cuenta Jesús de que Satanás estaba hablando al oído de Pedro, estaba poniendo principios raros al sacrificio de Jesús? ¿Cómo lo supo? Porque ya lo había tenido un encuentro con Satanás. Recuérdense que Satanás siempre quiso eso. Satanás no quería que él muriera, quería que él viviera, porque aunque esto parezca raro, viviendo, Satanás ganaba. Muriendo, el reino de Dios ganaba. Así que, por eso es que Satanás le pide a él, cuando lo sube a un monte alto, le dice, mira, vamos a ser tú el rey de todo esto, que me lo entregaron a mí, lo único que tú tienes que hacer es postrarte delante de mí, doblar tu rodilla, y yo te voy a dar todos estos reinos. Él lo que quería era que viviera.
no que muriera, que viviera. Ese es el kit quizás de la película que muchos no entendieron, que a mí no me gustaba para nada, de La Última Tentación de Cristo, de Martin Scorsese. Esa película lo que revelaba era que al final, la tentación final de Jesús era descender de la cruz. Todo el mundo le decía, si eres el Cristo, desciende de la cruz, desciende de la cruz. Y su victoria era no descender, terminar y morir por la humanidad. Descender, sí, quizás tú y yo, si hubiéramos tenido poderes espirituales, hubiéramos, mato a todo el mundo ahí, y yo me bajo de la cruz y soy un victorioso. Entonces, todos nosotros hubiéramos ido al infierno. Así que su victoria era precisamente no dejarse guiar por el sentimiento de cuídate. No tienes que cuidarte, esto no tiene nada que ver con que usted se ponga caretica y se ponga los guantes, no, esto no tiene nada que ver con eso tiene que ver con el que saca la manito cuando está llovinando, el día que volvamos al templo de nuevo, que va a ser eso una fiesta mundial, el día que podamos reunirnos en nuestros templos, cantar y gozarnos y volver a abrazarnos, pero algunos sacaban la manito y decían, va a lloviznar, no está lloviznando ahora, pero el cielo está encapotado. Dios tiene que entender. Pero el lunes, cuando le tocaba ir al trabajo, no sacaba la manito. Si estaba cayendo un aguacero, dice, bueno, Dios tiene que entender que hoy tengo que ir para el trabajo de todas maneras, y los muchachos le ponían un periódico en la cabeza si no había una sombrilla, y vamos para allá. Había que cumplir con el hombre. Sin embargo, con Cristo no. Mis queridos hermanos, tal vez sea bueno que nosotros meditemos en estas cosas y las apliquemos a nuestras propias vidas, porque algún día tal vez en nuestro pasado o alguien ahora mismo lo esté haciendo, le sea más fácil cuidarse a sí mismo. Pero Jesús era un héroe. El niéguese a sí mismo es la victoria con que él venció, él se negó. Dice Filipenses que siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Esto lo hizo Jesús no teniendo que hacerlo. Sencillamente lo hizo por amor a ti y a mí. Es la victoria con que él venció. En Juan capítulo 8, 29 habla. Búsquelo después y léalo. Es la victoria con que venció Daniel y sus amigos en Babilonia. Un héroe no es el que hace algo importante, sino el capaz de hacer lo que la mayoría no se atreve a hacer. Oiga bien, un héroe es el que corre adelante cuando todo el mundo corre en sentido contrario. ¿Sabe? Un poquito más abajo. Un héroe no es uno que hace algo importante, corre adelante cuando todo el mundo corre para atrás. Es hora de que veas dónde está tu victoria. Tu victoria quizás ahora es poder tomar a tu familia y hacer lo que quizás nunca hiciste con tus hijos. Cuando llegaba la hora de dar un culto en la casa y los hijos se metían en un cuarto, no, que estoy chateando con los amigos ahí, ahora es la hora de buscar a Dios. Quizás es el momento en que puedas retomar el control de la familia, el control del hogar, y con amor y con sabiduría y con inteligencia paras en un momento de esa, yo no sé cuánto va a ser el bill de la luz, si la Florida Power Live o cualquiera que sea la tuya, esto va a ser tremendo porque todo el mundo tiene el televisor puesto a toda hora, pero tendrán que parar en algún momento para buscar la verdad espiritual que subyace. No solamente ahora es el COVID-19, la muerte, después será el tornado, o quién sabe qué cosa. Hay cosas que están tratando de sacar al hombre de su mundo natural, y Satanás creo que está tratando de llevarse a todos los que pueda antes de que venga Cristo y antes de que la iglesia salga a predicar el evangelio masivamente, porque Jameson Francis Brown en el comentario de Santiago sobre la lluvia temprana y la tardía, él dice que la lluvia temprana fue como el avivamiento del comienzo de la era cristiana. Las lluvias tempranas fueron Pentecostés y aquella época de cosecha. Y dice él que él cree que las lluvias tardías simbolizan, que dice que hasta que llegue la lluvia temprana y la tardía, las tardías que caían ya después casi llegando al invierno, hacía que todo el año estuviera húmedo, estuviera bueno para las cosechas.
dice que sería un nuevo avivamiento mundial, un nuevo rebuscar a Dios antes de la venida de Jesucristo. Eso está todavía por venir. Eso está todavía por venir. Será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo. Cuando veía por televisión los médicos orando en una azotea y las enfermeras y dando testimonio, el mundo entero está escuchando la voz de Dios en la vida de los hijos de Dios, en la vida tuya, en la vida mía, en la vida de los cristianos, que tenemos que servir al mundo en esta hora con lo mejor del Evangelio. Así que para vencer el ego o el yo, Jesús pasaba. ¿Cómo lo vencía Jesús? ¿Cómo lo vence Jesús? Piensen en eso. Jesús no vencía sus debilidades humanas, él estaba en un cuerpo físico. Pero Jesús no tenía la pecaminosidad que tú y yo heredamos. Recuérdense que Jesús vino por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero todavía estaba en un cuerpo físico. Jesús, para vencer su cuerpo y sus necesidades humanas, pasaba las noches orando. Queridos hermanos, los cultos de oración son los más pequeños de todos los cultos, de todas las confesiones de fe, de todos los países y de toda la historia. Siempre el culto de predicación ha sido un culto lleno y el culto de oración ha sido un culto vacío. ¿Por qué hay tan poca oración en la vida de los cristianos? Piense por usted. No piense por mí, no piense por el otro, piense por usted mismo. Pregúntese. Usted ora en su casa, es verdad que a veces ora, y sobre todo si hay un motivo grande, ora sobre todo por sus problemas. Pero Jesús no oraba por sus problemas. Jesús pasaba las noches orando por el ministerio, por los creyentes, por los misioneros, por el evangelio mundial. Jesús quizás estaba orando por ti, por mí en esta hora. Jesús estaba orando por su pueblo y por el mundo. Jesús trataba de enfocarse en su misión terrenal y no en lo que él había sido. Y Jesús estaba tratando en su mentalidad y en su oración de que nosotros pudiéramos vencer nuestras dificultades. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, le dice al Padre en Juan capítulo 17, versículo 17. No son del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 17 y el 18. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Querido hermano, de verdad no eres del mundo. Es verdad que tú no andas en clubes, en fiestas, en trago, en fumadera, en vicio y en esas cosas, ¿verdad que no? Porque he conocido cristianos que ha habido que decírselo. No les ha salido de ellos de que el mundo es una cosa y el evangelio es otra. Cuando Juan dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces veo que algunos juegan con la Biblia, es como que ese pasaje no me conviene, por lo tanto yo con una tijerita lo recorto y lo dejo por ahí. Pero esa es una tontería de religiones. Entonces que vas a tratar la Biblia como algunos tratan el Popol Vuh o quizás quién sabe qué cosa. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese texto no lo sabemos de siempre. Siempre hemos sabido el texto. El mundo pasa. El mundo pasa. Pero ahora el mundo pasa. Es una cosa muy actual. Es una cosa muy cercana. Y muchos deberían de pensar, pero con toda la mente y el corazón, que el mundo le puede pasar ya. Y el único que nos puede de verdad defender de todo eso, no sé si piensas que tus máscaras y tus guantes solamente te defenderán, pero es demasiado incorpórea, la virosis es tan general y cualquiera que piensa que esté bien puede ser portador. Es decir, estás en peligro, estamos en peligro. Y cuando uno está en peligro tiene que aprender a ser humilde y a reconocer el que de verdad puede ayudarnos. La palabra de Dios nos dice que Jesús confió en que su Padre iba a estar con él. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Hay una de las teorías del por qué Jesús dice, Padre, Padre, Elisa Bactani, y menciona el Salmo 22, y algunos dicen que él pensó que el Padre lo había dejado solo.
No lo creo que es una mala interpretación. Creo que Jesús estaba haciendo cumplir la escritura y había un sentimiento de angustia en su personalidad, pero él sabía, mira, aquí lo tiene, él sabía que el Padre nunca lo había dejado ni lo dejaría, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Todo esto estaba concertado. Jesús lo vio desde la eternidad. Así que hay que entender lo espiritual. ¿Qué aprovechará el hombre y ganar a todo el mundo si perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí tienen, el Señor nunca dudó de su victoria, nunca dudó de la eternidad, nunca dudó de su segunda venida, que se lo dijo a sus discípulos, y nunca pensó que el Padre lo había dejado solo. Ahora, dentro de la iglesia tenemos, según el apóstol Pablo en 1 Corintios, tenemos tres tipos de personas. Él menciona al hombre espiritual, el neumáticos antropos, él menciona el carnal, sarquicos antropos, y también menciona al hombre natural o mental, el psíquico antropos, pero algunos dicen que no, que ese no está en la iglesia, ese es el inconverso. Lo cierto es que la revelación del Espíritu de Dios dice así, la palabra de Dios, eso estoy leyendo las palabras donde dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual, esto está en 1 Corintios capítulo 2 y 3, hablamos la sabiduría en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, es decir, que unos lo conocieron y otros no lo conocieron, Dios la mandó para todos, pero algunos no la alcanzaron. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas del Espíritu de Dios, las cosas de Dios sino las del Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene a Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay gente que lee la Biblia y le entra por un oído y le sale por el otro. La Biblia tiene enseñanzas históricas que no las puede cambiar, ni las puede doblar, ni tomarla. No le aconsejo a nadie que ponga un vellón. No, yo estoy haciendo lo que hizo Gedeón, yo voy a poner un vellón. El vellón es muestra de incredulidad. No lo haga. Las cosas históricas no las puede coger para aplicarlas hoy en día como a usted le parezca. Eso no se puede hacer con la Biblia. Hay enseñanzas eternas que usted las puede coger, las puede aplicar, porque es la palabra de Dios. Dice en el versículo 14, pero el hombre 2.14, primera de Corintios, capítulo 2, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Nunca te dijeron loco? Tú estás loco. ¿Qué estás loco? Va para el templo. Y ellos iban a jugar dominó. Porque hay que discernirla espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Has pensado en eso? Tienen la mente de Cristo. Así que úsala. Todavía los hay peor, viene el otro hombre. De manera que yo, hermano, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, bebé en Cristo, no crecen. Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues hablando entre vosotros, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. 1 Corintios 3, del 1 al 3. Todo esto ha estado en la iglesia. Todo esto ha estado junto contigo
los espirituales, los que hablan de la oración, los que le predican el evangelio a la gente, los que dicen esto me es difícil de creer, y los que siempre están fajados con los demás, que son carnales. Mis queridos hermanos, tenemos que escoger en qué grupo vas a estar. Si quieres estar entre los espirituales, vas a tener que cambiar tu actitud con la Biblia, con la oración, con la esperanza de gloria. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los demás gentiles que andan en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Tienes familia, tienes amigos que son duros de corazón. Ven las cosas, les dan hasta con el cabo del hacha y no cambian. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Israel tenía sus dioses antiguos y a veces comunicaba y se iba detrás de ellos. Esta humanidad de hoy tiene sus dioses. El sexo es uno de ellos. El sexo, el amor libre es uno de ellos. Y hay algunos que dicen, el trago es uno de ellos. La bebida, los vicios. Y hay quien trata de justificar todo eso, cuando en realidad son parte de las debilidades que el mundo busca para poder, dicen ellos, entretenerse, pero en realidad es que no quieren buscar el reino de los cielos ni a Dios. Dice que cometieron toda clase de impureza, pero hay una esperanza distinta en Jesús. A vosotros no habéis aprendido así a Cristo, dice Pablo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad en la verdad. Esto dice Efesios 4, 22 al 24. Así que bueno, pastor, me están hablando de cristianismo y no de los ramos y de la entrada triunfal. Pero es que la entrada triunfal fue para todo esto. Jesús entra en Jerusalén para darnos victoria, para que nosotros pudiéramos tener triunfo con su triunfo, victoria con su victoria, y nosotros pudiéramos entender qué hacía Él en este mundo. También tendríamos que entender qué hacemos nosotros también. Dios te está llamando hoy, Sión, a ser un instrumento en el mundo para mostrar a los hijos de Dios una vida superior, para salvar al mundo. Hoy más que nunca se necesita, eso es una cosa real, palpable, salvar al mundo y llamarle no a lo mismo en que vive un poco de remiendo, alguien que con un poco de religión con eso tiene, sino una vida renovada en Cristo. Que entre nosotros somos bastante conservadores en la música y en los cantos. Israel era más todavía. Hay algunos que piensan que con gritería son más santos. Tengan cuidado, porque la Biblia lo que dice en el Salmo 33, dice que en los íntegros es hermosa la alabanza. No es el tipo de alabanza, no es el tipo, sino es el corazón del que alaba. Analízate. Grupos de alabanza que pueden estarme oyendo, analice su vida espiritual, analice la relación personal que tiene con el Señor, para que tu vida, tu alabanza, tu oración, tu lectura de la Biblia, tu predicación, tu evangelio a los vecinos, tu testimonio sea elevado. No depende mucho de la posición, sino depende de la realidad de tu relación con Cristo, si vives o no vives en su victoria. Para salvarle al mundo y llamarle no a lo mismo en que viven los remendados, tendrás que mostrarte tú como ejemplo de buenas obras. Yo, no solamente como un predicador, yo tengo corbata, tú no. Esto no es cuestión de corbata. Esto no es cuestión de púlpito, ni es cuestión de años en el ministerio. Esto es cuestión de hacer la voluntad del Padre, ser un instrumento para sembrar, para pacificar, para crear el amor que todos necesitan. Dios te está llamando a ser un instrumento para el mundo de hoy. Mira la cruz, mira la entrada triunfal. Jesús fue valiente, Jesús no perdió nunca la visión de quién era. Satanás no lo pudo comprar, los reinos del mundo no lo pudieron comprar. Él entró a cumplir su misión, y aún sabiendo que esa era la última semana de su vida, cuando entró al templo, lo primero que hizo fue virar las mesas, trastornar todo aquello que se había metido en su templo por siglos.
No eran 4 días. Por siglos se había ido su pueblo de la adoración genuina. Y quizás ahora tenían templo por unos cuantos siglos, sin embargo estaban haciendo de él lo que no se hacía. ¿Ustedes creen que los líderes religiosos aquellos no sabían que allí en el templo se estaba vendiendo y comprando? ¿Ustedes no creen que ellos sabían que la ley no permitía eso? Sin embargo, estaban violando todo eso. Por eso Jesús se puso tan molesto con los suyos. Él vino para mostrar la victoria en sí mismo, para salvar al mundo y llamarle no a lo mismo que vive, sino a la victoria suya. Así que Jesús triunfó, puedes gozar de su victoria, pues ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin. Y esto hasta el fin lo puse en negrita, porque ese fin está más cerca de lo que nosotros podemos entender, a no ser que su gracia sea con nosotros. Lo importante de esta pregunta es, ¿quieres estar con Él? ¿Andar con Él? ¿Trabajar con Él? ¿Sufrir con Él? ¿Triunfar con Él? ¿O solamente quieres que te proteja? Dice Apocalipsis, los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. ¿Eres un seguidor o un creedor? Santiago habla de la diferencia que hay entre el hacedor de la palabra y el oidor de ella. Llevo muchos años, más de 45 años, detrás de un púlpito. He pasado por muchas iglesias. Todas las iglesias han tenido miembros fieles, ancianos, viejitos que nunca faltaban al culto por nada, gente que le predicaban el evangelio a cualquiera, hasta personas del gobierno, gente sin temor. He conocido gente, líderes de la iglesia, que no se podía contar con ellos para otra cosa. Eran fieles a su liderazgo y de ahí para allá ni un pedacito para nadie. Y también encontré cristianos carnales. He visto cristianos que estaban renqueando siempre de la pata del mundo y siempre el pastor tiene que hablarlo como la ovejita que se pasa la vida tratando de salir por la cerca para el otro lado, mientras los lobos le dicen, ven, sí, ven para acá, ese te tiene ahí por cautivo, ven que nosotros te vamos a enseñar la vida con unos dientes de este tamaño para comérsela. Y no se han dado cuenta de que acá está el que las ama, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Pastor de los pastores, y están siempre viendo. Por último, vamos a los ramos. ¿Son los ramos una expresión real de la victoria? Los ramos, ahora piensa un poco. ¿Quiénes fueron los que echaron los ramos delante de Jesús? Aquella gente conocían quién era Jesús. ¿Quién es el que está pasando? Ese es Jesús de Nazaret de Galilea, el profeta de Galilea. Muchos de los discípulos y de aquella gente no sabían en realidad que Jesús no era el hijo de David, sino el Señor de David. No se daban cuenta, no podían entender, sabían que era alguien importante, pensaban que pudiera ser el Mesías, pero siempre se quedaban cortos en creer que aquel era Dios visitando a este mundo. Dice Pablo a Timoteo, Dios ha sido manifestado en carne. Nosotros que somos cristianos trinitarios, que creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todo eso es Dios, Dios estaba visitando este mundo, visitándonos. Así que el símbolo de los ramos no es un símbolo de amor genuino. Algunos de aquellos, 5 días más tarde, gritaban delante del gobernador, crucifícale. El carácter de los que tiraban los ramos no siempre era el mejor, porque no tenían una fe genuina, a veces sí, a veces no. Sus expectativas a veces estaban llenas de confusión. Querían un líder de gobierno, pero no un rey, un señor que les dijera, entrégame tu corazón. Por eso podían estar muchos de ellos en error. Yo conozco muchos que se han pasado la vida buscando ramitos y que nunca le han entregado su corazón a Cristo, han estado detrás de la idolatría y todas estas cosas. ¿Qué le vas a dar al Señor? ¿Solo ramos? Este es un domingo, pero no para pensar en los ramos. Piensa en el Señor de los ramos. Piensa en aquel que fue capaz de venir a este mundo y capaz de negarse a sí mismo y morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y yo te invito en esta hora que le des tu corazón y le digas, Señor, es mi vida lo que pongo a tus pies. No son los ramos, no son los trapos.
Es la vida mía para que pases por encima de ella como una calzada. Te brindo, Señor, mi corazón. Un misionero dice que fue a un lugar a predicar y allí se convirtió el jefe de la tribu. Y un día él estaba hablando de entregarle a Jesús lo mejor de su vida. Y el jefe de la tribu hizo un rondel así con el dedo en la arena y puso el arco y la flecha, que era el símbolo de su comida, como él podía subsistir. Y dice, arco y flecha, gran jefe, pone para Jesús. Y entonces el misionero le dijo, no, jefe, Jesús no necesita tu arco y tu flecha. Él se queda pensando y va corriendo y trae a su esposa y sus hijos, los mete en el círculo y le dice, mi familia para el gran rey Jesús. Y Jesús, el misionero le dice, no, gran jefe, no necesitas Jesús de tu familia. Y él se queda pensando un poquito y él se mete en el círculo, y donde él se mete en el círculo y dice, gran jefe para gran jefe Jesús. Dice, eso es lo que quiere el Señor. Que tú te metas en el círculo. Y no estés pensando en fulanito, menganejito. Tú métete en el círculo. Te invito hoy. Dile al Señor, toma mi vida, es tuya. Si vivo, si no vivo, si salgo bien de todo esto, de todas maneras, Señor, mi vida es tuya. Tómala, te voy a servir. Gracias porque un día entraste en Jerusalén, en el templo, en este mundo, en la cruz. Gracias, Señor, porque con eso me diste la victoria. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Te pedimos que tú tomes nuestros corazones, nos des el triunfo en nuestras vidas sobre aquellas cosas que tratan de dominarnos. Ayúdanos a que podamos dominar el temor, la angustia, la preocupación. No quitarnos el sentimiento de tristeza porque es necesario, porque así es como único podemos tener empatía con un mundo que sufre. Ayúdanos a sentir por ellos, pero danos victoria. Ayúdanos aún en este tiempo difícil. Ayúdanos a vivir en tu victoria. Gracias por la victoria tuya. Ayúdanos, Señor, en esta semana para poder seguir predicando de ti, Señor, y de tu victoria. En nombre de Jesucristo, tu Santo Hijo, te lo agradecemos. Amén. Dios le bendiga, mis queridos hermanos.